En audio, por favor. Sí se escucha, Inge. Ya, muy bien. Vamos a darle a grabar acá. Listo. Bien, entonces lo que vamos a hacer son las dos últimas clases, las que nos faltan, que es para ver el tema del viento. En el módulo 5 es donde vamos a ver edificios con viento, porque ya el de sismo se han dado cuenta que es poco probable que la alcaldía nos solicite. ¿Que alguna vez algún cliente nos va a solicitar? Sí, pero si nos dan los planos ya armados por la arquitectura definida y aprobada por el plan regulador, va a ser complicado de que eso sea técnica y económicamente viable para que nosotros lo hagamos con diseño sismo resistente. Podemos darle solución sin ningún problema en la categoría que corresponda, ¿sí? Pero el problema es que va a estar fuera de los costos comerciales para que ese proyecto sea un éxito. Éxito me enseñaron que todo el mundo tiene que ganar. Nosotros ganamos por nuestro cálculo, los otros ganan por construir, todo el mundo tiene que ganar y el dueño también tiene que ganar. Sí, yo recuerdo que nos dieron una charla de ese estilo en un proyecto que era de un montón de millones, ¿sí? Y había un coordinador de proyectos que se trajeron del Brasil. Entonces, él era el encargado de que el proyecto sea un éxito y él dio esa partida y explicó el qué es que sea un éxito, ¿no? Todos ganan, no solamente los que calculamos y si el proyecto no es factible, belleza, yo ya cobré, sino que todos coordinamos para que el proyecto se realice con toda la ley y cumpla, ¿sí?, dentro de los establecidos los costos firmados. Era un proyecto cerrado, simplemente decía que debería tener tantos 1000 metros cuadrados, debe tener escaleras eléctricas, debería tener aire acondicionado, debería tener, ¿ven? O sea, debería, y solamente decía los metros cuadrados que debería tener. No había planos arquitectónicos, nada, pero era un contrato de construcción cerrado. No podía pasar de ese monto, debía cumplir todas esas condiciones, no podía aumentarse el costo y además tendría que tener utilidad, ¿no? Todos deberían ganar. De ese estilo era ese proyecto. Entonces se trajo ese coordinador y él nos daba, nos preguntaba cada uno qué hacíamos, cuánto tiempo íbamos a tardar, qué información necesitaba del otro, ¿no? Por ejemplo, yo necesitaba la mecánica de suelo, ¿no? Necesitaba los planos, entonces el arquitecto daba los tiempos, el de la mecánica de suelo daba sus tiempos, cómo iba a ser su procedimiento, qué necesitaba él y se iba anotando y se hacía un cronograma, ¿sí? Y responsabilidades de cada uno para no fallar y no perjudicarle al otro, ¿sí? Entonces, un proyecto que sea sismo resistente técnicamente tendría que partir desde ese punto, desde ese planteamiento. Entonces, por eso, cuando ustedes estén afuera y se encuentren un supuesto diseño sismo resistente, van a decepcionarse, igual que unas alumnas que tuve, que ni siquiera cumplía la separación, ¿sí?, de los estribos mínimos según norma de hormigón. O sea, sin sismo, no cumplía el famoso de medios, ¿no? Pero era uno de los que hizo la norma, es uno de los que sigue haciendo la norma, y se jactaba de que ese edificio era sismo resistente, ¿no? Ni siquiera cumplía la norma de hormigón sin sí. Eso era lo triste. Entonces, cuando uno va revisando, lo que ustedes tienen que hacer como recomendación adicional es, por ejemplo, le voy a contar un caso interesante. Un edificio de 144,000 metros cuadrados. Son varios bloques, ¿no? Varios edificios. Entonces, le entregaron los planos a mi alumno. 1 año y medio fue mi alumno, me acuerdo. Entonces me dijo, tengo que revisar y estoy revisando y está todo mal hecho, me dice, ¿no? Todo está mal hecho. Ah, no discutas en una reunión, no le digas, esto está mal. Sencillo, es por escrito. Por escrito vas a colocar que está mal y a un ladito le vas a pegar el artículo de la norma que está infringiendo o que no está cumpliendo. Entonces, cuando uno hace un informe de esa manera, no tiene respuesta ya a eso. Simplemente sí, tiene que admitir que está mal. ¿Sí? Tiene que admitir que está mal. Cuando yo envío informes son así. O sea, no va a decir, es que según, no,
ahí está el artículo, ese no está cumpliendo, entonces está mal el proyecto. Vaya y hágalo de nuevo. ¿Sí? Vaya y hágalo de nuevo. Entonces, ese es el detalle. ¿Ven? En discusión, en obra, pueden acordarse hasta de su abuelita ahí, ¿no? Y faltarle respeto, no pasa nada. Por escrito es diferente. ¿Por qué? Porque tiene que haber una justificación, tiene que probarse. Entonces, cuando ustedes lo cuestionen, digan, pásenmelo por escrito, y ahí se acaba la discusión. Y cuando yo voy a ejecutar a alguien, se lo voy a pasar por escrito. Entonces, varias veces me ha tocado a mí. Cuando a mí me discuten, me dicen, no, que eso no es así. Bueno, belleza. Yo le estoy hablando con argumentos y con normas. Si usted no está de acuerdo, pásemelo por escrito su observación con justificaciones y yo veré la acción legal que se va a tomar si usted me observa, ¿sí? Según su criterio, porque aquí las normas y las leyes son las que van a ir de entrada. Entonces, se toman 2, 3 días, se le pasa su enojo y me mandan aprobado, ¿sí? Porque tiene que estar justificado. Entonces, cuando igual no nos quieren hacer caso, yo tengo un caso ahorita que está haciendo lo que le da la gana el calculista, ¿no? Fácil. Se lo vamos a pasar por escrito y eso cuando quieran cobrar si no lo resuelven, cuando quieran cobrar su planilla, enviaremos los documentos con todas las observaciones que no se han subsanado para que no se le pague. ¿Sí? Entonces se frega. Y ahí vamos a saber que él tenía que haberme hecho caso siendo yo el supervisor o yo siendo el fiscal. ¿Ven? Porque yo por escrito lo voy a hacer. No le voy a ir a discutir ahí en la oficina. No, es simple. Entonces, en un proyecto sismorresistente tenemos que manejarlo para identificar si esto cumple o no cumple cuando nos toque. Y cuando nos toque diseñar, que será alguna vez, a mí me ha tocado unas 7, 8 veces en privado. En el Estado normalmente en proyectos grandes sí o sí es obligatorio, ¿no? Entonces yo tendría que tener todas las luces necesarias, el conocimiento normativo para poder hacerle frente y decirle de entrada al arquitecto, vamos a coordinar si es un proyecto del Estado, desde cero, o si es un proyecto arquitectónico, si no este modelo lo puedo hacer, pero va a salir caro. Tendremos que modificar, ¿no? O comenzamos bien o lo terminamos ahí mismo, ¿no? Sencillo. Bien, entonces lo que normalmente vamos a ver es viento. Entonces eso lo veremos en el módulo 5, pero aquí tenemos que ver la norma de las acciones de viento. Y en el módulo 5 serán los sistemas estructurales que vamos a usar para salvar eso, que es más sencillo. Bien, aquí estamos viendo la norma de cargas de viento según la 5003, es 1225003. Vamos a ver acá, fíjense que la que tenemos en el software, ¿sí?, es la versión 2014. La norma de acciones de viento, ¿no? Norma boliviana, acciones sobre las estructuras, acciones del viento. Esta es la 5003, pero recuerden, 1, 2, 2, 5003, 1, 2. 1 es el primer libro donde están los artículos y 2 donde están los comentarios. Actualmente ya no hacemos eso, ¿no? Ponemos una columna en el artículo y la siguiente columna, la columna de la izquierda, los artículos, la columna de la derecha, los comentarios, para que sea un solo tomo y así la gente pueda estar al tanto, ¿sí?, de las excepciones y demás que pueden estar contenidas dentro de los comentarios. Los comentarios también son válidos, ¿sí? Son válidos porque son parte de la norma, ¿ven? Tomo 1 y tomo 2. Por ejemplo, ¿por qué no se debe ya hacer en 2 tomos? Porque la gente no lee el tomo 2, ¿no? Solo lee el tomo 1. Un caso sencillo fue como por ejemplo las excepciones de los artículos, de las columnas, de las secciones de las columnas. En la norma de hormigón armado, cuando era tomo 1 y 2, si yo soy detallista, veía el artículo de sección mínima en columnas y me decía que para las cuadradas era 25 por 25, para las circulares 30 centímetros de diámetro y para las rectangulares de 20 por 30 la sección mínima, siendo la base mínima 20 centímetros, ¿no? Pero si me iba a la excepción, a los comentarios, en el libro 2, iba al mismo artículo y había una sección que decía cuando sea de 2 pisos, ¿sí? Cuando sea de 2 pisos, podría ser secciones de 15 con un mínimo, con una base de 15 con un mínimo de sección de 15 por 30. Entonces ahí me daba el artículo. Mucha gente ni siquiera se enteraba de eso,
¿no? Y de otras cuestiones que están dentro de los comentarios, ¿sí? Dentro de los comentarios. Entonces hay excepciones, casos especiales, recomendaciones en procesos de cálculo, todas esas dimensiones mínimas alternativas, un montón de cosas, ¿no? Como el que nosotros estábamos comentando hace un momento. En la de viento también hay cosas que están explicadas, pero en esta versión tenemos el 1 y el 2, ¿sí? En la 2014. Entonces, de la 2014 sí lo tenemos dentro del CIPECAT, por eso utilizamos el CIPE, es el único software que tiene normas bolivianas, ¿sí? Ahora, esta norma que nosotros estamos viendo, la 2014, en parte está basado a la CIRSOP de Argentina, que viene a ser la CIRSOP 102, hasta julio 2005. Entonces, esta norma tiene casi los mismos datos, ¿sí? Las tablas, todo eso es interesante. ¿Por qué lo ponemos acá? Porque esta norma es de INTI, de Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la CIRSOP, INTI está todo el tema de las normas, ¿no? Entonces, INTI es el instituto, el nombre del instituto, y CIRSOP son las normativas. Ahora, de los argentinos es interesante porque ellos no solamente hacen las normas en INTI, sino que hay un manual de aplicación. Entonces, su manual de aplicación de cargas, de ejemplos para cargas de viento está muy bueno, ¿no? Para poder aprender. Y vamos a notar unos errores clásicos que se cometen y la gente no entiende, ¿sí? No entiende cuando quieren modelar toda la estructura completa. Y eso lo vamos a detallar más adelante. Ahora, resulta que la que estamos viendo acá, que es la norma de hormigón 2014, que está dentro del CIPECAT, ya ha sido reemplazada. Ya ha sido reemplazada por esta que estamos viendo acá, por esta. ¿Sí? Por esa. Ahí está. Que es el mismo código, pero fíjense que ahora solamente hay uno, ¿no? Hay un solo documento. Y es la versión 2022. Justo el 2023 me tocó viajar a donde estuve, me tocó Santa Cruz, Sucre, Tarija. ¿Sí? Santa Cruz, por suerte, no tengo que viajar, acá nomás a ir a la Sociedad de Ingenieros a exponer. Entonces me tocaba, a ver, no, ese era el 2024. 2000, en esa fecha me tocó, ¿qué ciudad me tocó? Santa Cruz, creo que me tocó Santa Cruz, Sucre y Oruro. Algo por ahí era, o Santa Cruz, La Paz, Oruro. Creo que era así, algo por ahí. Me acuerdo que para Oruro fue una peregrinación porque se fregó la flota, no había avión ese día porque era jueves, ¿no? Tuvimos que ir a La Paz en avión y irnos en una flota a Oruro. Se fregó a la salida del Alto, agarramos un truficito, llegamos como 4 horas atrasados, ¿no? Por suerte el evento era en la noche, llegamos en la tarde. Entonces, ¿o fue en Tarija? Sí, creo que fue Tarija, Oruro, Santa Cruz, creo que era así, pero fuimos primero a Tarija. En Tarija me comentaban, ¿sí? Los ingenieros ahí, vio ingeniero la norma, la última de viento, salen vientos huracanados. Sí, yo me acuerdo que Tarija me dijeron eso. No la vi, la última no la vi, Leo, ¿no? Pero es la que está en el CIPE. No, es una nueva. Bueno, ahí ya me dijeron. Cuando fui a Oruro, también algo me comentaron, pero en Santa Cruz, en el Congreso de Estructuras, ya me habían comentado, ¿no? Y pregunté y nadie sabía. Pregunté a todos los que conozco de la sociedad, ninguno conocía. Dijeron, vamos a averiguar. Me dicen, nadie lo conoce. O sea, sigue haciendo la 2014. Raro. Ya en el Congreso de Estructuras que se hizo en la Univalle, uno de mis amigos me dice, ¿viste la última norma? Me dice, sale cosas que nada que ver. No sé, viejo, no lo he revisado. No lo revisé. Porque cambia totalmente, me dice, ¿no? No. Busqué y no encontré.
Pero resulta que estábamos ahí charlando y el ingeniero Iriarte era el que estaba a cargo de esa norma. Y me dice, sí, Wilson, hay una actualización, ya la 2014 no va. Va, pero yo pregunté a medio mundo, no, yo soy miembro de esa directiva, me dice, ¿no? De esa mesa en la que está desarrollándose la nueva norma. Va, ¿qué va a hacer? Pásame un WhatsApp y yo te paso la norma. ¿Y de qué manera me la pasó? ¿No? Porque teníamos que enviarla a España para que se estudie y se implemente. Entonces, esta es la 2022. Ya la mandamos a España desde el julio del 2023, ¿no? Y no se ha implementado todavía porque hay un montón de normas de diferentes países que están haciendo cola para implementarse en el CIPE, ¿sí? En los programas del CIPE. También está en función del volumen de ventas, porque al final es una empresa comercial, ¿cierto? No lo hace porque le gusta la ingeniería. Le gusta, pero tiene que hacer quintos. Entonces, estamos esperando que siga saliendo, que se implemente la 2022. Tenemos ya acceso a las normas que van a salir en esta versión, ¿sí? Que está aquí. ¿Ven? Y no hay la boliviana. ¿Ven? Aquí yo tengo lo que va a salir el lunes, sale esto. Y no hay. ¿Ven? Son 3 veces que ya me quejé. Pero está en función del... Sí, está en función del volumen comercial que se maneja en el país. Lo bueno que tenemos la 2014. En base a esa vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esta está basado en la Argentina, pero la Argentina al final y la boliviana está en función de la ASCE, que es la norma americana. ¿Sí? Es la norma americana. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver, igual nos va a servir. En la actualización que venga, nos va a servir. ¿Listo? Entonces, vamos a partir por acá y nos vamos a ver qué es lo que nos dice. En la norma de entrada, ¿sí? Nos va a decir que existen esta carga de diseño para edificios y otras estructuras. Hay un libro que se llama Dinámica. ¿Qué se llama el libro? A ver, ¿dónde está? Espérenme un ratito, que lo tengo ahí la copia, pero me da flojera buscarlo. Este más bien. Ah, ahí está, este libro de acá. Ajá, ya lo pillé. Este. ¿Sí? Este libro. Ahí lo tenemos. Ese. ¿No? Aerodinámica civil, cargas de viento en las edificaciones. Y el principal autor es Mensenwerd. No es el Mensenwerd de hormigón armado, es el Mensenwerd ingeniero aeroespaciales. ¿Sí? Aerodinámica civil, cargas de viento en edificaciones. Ese es su nombre. ¿No? Ese es su nombre. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene este? Justamente lo mismo, ¿ven? Las cargas de viento de diseño para edificios y otras estructuras. Sería eso. Aeronáutica civil, cargas de viento en edificaciones. A eso está apuntado esta norma, ¿sí? Y hay 2 procedimientos. El primer procedimiento es el analítico, en el capítulo 5, que va desde el 7 hasta el 11. ¿Sí? Desde el 7 hasta el 11. Y tenemos un procedimiento simplificado que está en el capítulo 6. ¿Sí? En el capítulo 6. Entonces, hay un método simple, que es el capítulo 6, y uno detallado, que es el capítulo 7 al 11. En base a qué está, CIRSOP 102, República Argentina, y la ASCE
7 de Estados Unidos. Ahora, la nueva, la del 2022, es puro y duro americano. ¿Sí? Eso es lo que tiene la diferencia entre la que nosotros vamos a estudiar y la nueva, que también ya se los he pasado en digital, en PDF, la ASC 7. ¿Sí? Lamentablemente en Bolivia se paga por las normas. En otros países como España, simplemente se publica porque tiene que ser de conocimiento general. Es como que lancen la nueva constitución o cualquier ley, se publica en la Gaceta y uno puede bajarlo porque uno tiene que estar informado, ¿cierto? El BOE, que es el Boletín Oficial de España, se publican las normas y son gratuitas. En nuestro país se comercializa. Ustedes no la van a tener gratis. La van a tener que comprar o van a tener que acceder a través a crearse una cuenta en Indorca, pagar, ¿sí?, anualmente por cada norma que quieran ver. ¿Sí? Pueden tenerla en papel, se paga para tenerla en papel. Quieren tenerla en papel y en PDF, se paga más para tenerla en las dos versiones. Quieren visualizarla, ¿sí? Pero no van a sacar, no van a poder descargarlo, es con una cuenta. El mes de una norma sale a 11 bolivianos, 15 bolivianos, 22 bolivianos el mes, generándose una cuenta. Pueden pagar por un mes y pueden pagar por un año, ¿sí? El problema de Ignorca es que es una institución estatal con capital privado, o sea, es decir, los empresarios son los que, de esa forma me lo explicó la gerente ahí, somos una institución estatal, pero vivimos, ¿sí?, del aporte de los privados, ellos lo cubren, ¿no? Es por esa razón que cobran, cosa que en otros países eso no ocurre, y por eso las normas son de conocimiento general y debería ser así, ¿no? Debería cuestionarse el que las normas se tengan que pagar porque se supone que nosotros debemos manejarlas para hacer el diseño de estructuras. Bueno, pero en fin, esta es la SCE, entonces la nueva, que ustedes ya la tienen, los que no la tengan, pues tendrán que pagarlo para poder acceder a ella. Ahora, fíjense acá que la definiciones generales, vamos a ver que se habla de un edificio de baja altura. Los edificios de baja altura, los edificios de baja altura, vamos a darnos cuenta que son aquellos que tienen estas características. Son menores, ¿qué pasó con esto? Son menores a 20 metros, ¿sí? La altura media de cubierta H no excede la menor dimensión horizontal. Entonces, esas dos condiciones. Tiene que ser menor o igual a 20 metros la altura, o la altura de la cubierta no debe exceder la dimensión más pequeña en planta de la estructura que nosotros estamos diseñando. Para esa condición es la que va a definir, ¿sí?, esa condición va a definir cuándo nuestro edificio sea de baja altura. ¿Y para qué nosotros tenemos que definir eso? Porque cuando nuestro edificio sea de baja altura, yo puedo utilizar el método simplificado, el segundo que estamos viendo acá, ¿sí? Este de acá. Entonces, ese de ahí se calcula directamente una carga constante, no en función de la altura. Cuando ya es un edificio normal, no es un edificio de baja altura, sí vamos a tener que utilizar el procedimiento 1, donde determinaremos la carga Z, el QZ, y haremos variar, ¿no?, el Q, diría, y vamos a ir variando en función de la altura. Entonces se vuelve QZ, porque está en función de la altura en el eje Z, ¿sí? Entonces, cuando sea de baja altura, podemos utilizar el método simplificado, donde vamos a utilizar simplemente un solo valor y ese valor va a valer para toda la altura. Ahora, aquí hay algo importante y es esto: cargas de viento de diseño mínimo. Aquí, esto, y lo vamos a marcar así, miren, para que esto quede bien marcado. Lo que deben entender, y es un error clásico, es esto.
Sistemas principales resistentes a las fuerzas del viento. ¿Qué son los sistemas resistentes? Sistemas principales resistentes a fuerzas del viento. Y está la abreviación, ¿ven? SPRFB. En una cubierta, ¿cuál es el sistema? En una cubierta clásica que nosotros tenemos de una casa de 2 plantas que son cercha con teja colonial, ¿cuál es el sistema principal resistente a fuerza del viento? ¿La cercha, las correas o las tejas? ¿Cuál de esos es el principal? ¿Las cerchas, las correas o las tejas? Y si es calamina, las calaminas, ¿no? ¿Cuál de esos es el principal? Todos van a decir las cerchas. Entonces, cuando nosotros calculamos o determinamos las presiones del viento, que son las acciones que vamos a considerar para el diseño de las estructuras, ¿sí? Tenemos que diferenciar si es principal o componentes y revestimientos. Fíjense que existe también acá esa condición, ¿ven? Entonces, en el ejemplo que estamos dando de una cubierta de teja de cercha con teja colonial, el sistema principal son las cerchas. Las presiones de viento se dividen en dos grupos, para sistemas principales y para componentes y revestimientos. Entonces, el sistema principal será la cercha y componentes y revestimientos serían las correas y las tejas, o las correas y las calaminas, o las correas y las duralit. Eso es lo que hay que diferenciar. Los valores de las cargas son diferentes y la sectorización de las cargas de las áreas de aplicación también son diferentes. Entonces, cuando alguien calcula o modela una estructura, una escuela, una casa, le mete las cerchas, tiene que colocar las cargas sobre la cercha. Belleza. Pero si alguien agarra y le mete las correas y le mete las cargas de viento, está bien. Para calcular las cerchas está bien, pero las correas no, porque no aplica esas presiones calculadas para sistemas principales, no va a ser adecuado para esos elementos. ¿Por qué? Porque son componentes y revestimientos. Si alguien le dice, quiero que usted me haga el cálculo de la cubierta y también me certifique el comportamiento adecuado de la calamina, porque quiero una calamina, ¿sí? Como en el parque industrial, por ejemplo, sé que las calaminas en las esquinas se revientan. Y eso se debe a unos vórtices que se generan, unos remolinos que se generan en esos puntos. Y está estudiado. Entonces yo necesito que esta calamina peruana, chilena o china, esa china media negrita, ahí que tiene pinta de ser de 2 pesos, o tal vez una calamina de la India. Recuerden, todos los países hacen buen producto, pero el que lo compra lo pide de primera, segunda, tercera, de cuarta, de quinta, y la que no debe pedirse, ¿cierto? Lo traen así, la cosa es que se parezca a una calamina. Entonces yo quiero abaratar costos, necesito que tener esos datos y poder verificar si va a comportarse adecuadamente ese revestimiento. Entonces, ¿puedo hacer ese análisis? Sí. Tendría que modelarlo por elemento finito y ponerle las cargas de viento generadas para componentes y revestimientos para poder recién decir si se va a comportar adecuadamente. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Cuál es el valor más chico? 0,5 kilonewton metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuántos serían? ¿Eso? 50 kilos, ¿cierto? ¿Ven? Ahí lo tengo. 0,5, 50. ¿Sí? No me gusta el sistema internacional, es una desgracia, ¿no?
se supone que quedamos con eso para que todo el mundo se ponga al caso de ponerse sobre una sola unidad, pero los americanos, los ingleses siguen utilizando el método, o sea, las unidades inglesas. Les valió. Solamente el resto hizo en megapascales. El valor se hace muy chico o el valor se hace muy grande, se trabaja en milímetros y no le vemos sentido en eso, ¿no? Pero en fin, el valor más pequeño entonces, tanto en sistemas principales y en sistemas secundarios que son componentes y revestimientos, ambos el mínimo valor de presión que se va a utilizar o de carga es 50 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Metro cuadrado. Ahora, aquí hay algo importante. Definiciones generales también acá, fíjense, 2.1. Y aquí vamos a ver que tiene edificios y otras estructuras flexibles y edificios y otras estructuras rígidas. Entonces, hay estructuras flexibles y hay estructuras rígidas. Las estructuras flexibles son las que son menor a 1 Hz. Y estamos hablando de su frecuencia, menor a 1 Hz. Y edificios y otras estructuras que son rígidas son aquellos que son mayor o igual a 1 segundo, a 1 Hz. ¿Sí? A 1 Hz. Pregunta. ¿Quién me puede decir qué es frecuencia? ¿Cómo se calcula la frecuencia? A ver, rapidito, ¿quién me puede escribir ahí en el chat o me puede explicar? O activa su micrófono y me dice. ¿Cómo yo calculo la frecuencia? Inversa del periodo. Belleza, esa es la respuesta. ¿Sí? La inversa del periodo. Ahora, si nosotros, ¿se acuerdan en sismo? Los que están por encima de 1 segundo del periodo son edificios altos y edificios más pequeños son los que son menor a 1 segundo. Pero aquí tenemos que ver que como es la inversa, es al revés, ¿no? Edificios rígidos, fíjense, edificios rígidos son aquellos que tienen una frecuencia natural mayor a 1 segundo. Claro, porque si yo digo que tengo un edificio que tiene 0,62 segundos de periodo, la inversa de este, ¿cuánto me va a dar? 1.61. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el periodo es bien pequeñito, por debajo de 1 segundo. Pero si es más de 1 segundo, vamos a decir que yo tengo un edificio con un periodo de 1.3 segundos que tiene 15 niveles, ¿sí? 15 pisos, y el edificio se mueve con 1.3 de periodo, o sea, su tiempo en moverse, que su periodo es 1.3 segundos. Si yo le saco la inversa, es un valor menor a 1 segundo. Entonces, ese edificio es flexible, ¿no? Es flexible. Lo que nos tiene que tener de cuidado es que si es mayor a 1 segundo su frecuencia, no hay problema. Si es menor a 1 segundo su frecuencia, sí hay que hacer cálculos, ¿sí? Adicionales para verificar su condición dinámica que tenga, ¿sí? Su condición dinámica que tenga. Actualmente eso lo hacían muy pocos programas. El TQS, por ejemplo, hace un análisis dinámico por viento, ¿sí? Hace un análisis dinámico por viento. Entonces, si no me equivoco, también el SAP 2000 y demás, que son software muy buenos para el modelado, lo hace. El TQS del Brasil es un software al estilo de CIPECAT que hace todo en uno. O sea, puedo modelar, calcular la estructura, diseñar los elementos, sacar los planos, sacar las memorias, sacar los cómputos, todo. O sea, eso es todo en uno. El CIPECAT actualmente no lo puede hacer, el cálculo de los periodos o frecuencias o un cálculo dinámico por viento, ¿sí? No lo puede hacer, ¿ya? Pero la próxima semana ya sí lo va a hacer, ¿ven? Análisis modal de vibraciones y esto se va a utilizar para viento, para cargas móviles y tiene otras cuestiones más, ¿sí? Ahí están los detalles.
no da, esta página, este enlace se ha roto, ¿sí? Ahí estaba donde me daban para que yo podía utilizar, ¿sí? El análisis por vibración, que normalmente lo vamos a hacer, es un análisis dinámico para viento, cargas móviles, para cargas vehiculares y otros más. Tiene 3 cosas que va a hacer, ¿sí? Esto, recuerden, va a salir el lunes, pero está habilitado solo para el CIPE 3D. ¿Ven? Aquí está solo el CIPE 3D. Más adelante recién se va a habilitar para el CIPECAT, que sería el que nosotros normalmente utilizamos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo no pueda verificar, es decir, que al final de este tema vamos a ver cómo nosotros calculamos, ¿sí? En forma simplificada, hay varias formas de poder calcular cuánto es su frecuencia. Habrá las bien sencillitas que son las formulitas, al igual que en sismo, ¿no? Había el periodo fundamental, aquí nosotros podemos calcular lo mismo, pero para el viento. Y también podemos hacer un cálculo con las derivas que nos van a dar por el viento, podemos calcular cuánto con mayor precisión es su periodo o su frecuencia del edificio por el viento. Se puede hacer eso, ¿sí? Se puede hacer eso. Bien, entonces tenemos las flexibles y las rígidas. Ustedes ya saben, son edificios altos y estos son edificios pequeños, que sería la forma más sencilla de entenderles, pero recuerden que eso está en función de la sensibilidad que este tenga, es decir, cuántos soportes yo tengo, porque puede ser pequeño y tener como el tanque, ¿cierto? Y tener solo 4 columnas, y eso puede darme un periodo por encima de 1 segundo. ¿Y cuál es el problema? Me va a dar una frecuencia bien bajita. Y ese va a generar un problema, ¿sí? Va a generar un problema. En los tanques es un clásico, ustedes cuando les toque ya estar afuera, en alguna alcaldía seguramente les van a decir, hubo un caso, ingeniero, que hubo un día que el tanque empezó a moverse y se empezó a mover feo, solingo se movía. Sí, porque empezó a entrar en frecuencia, ¿sí? Y muchos casos les van a contar que cuando fueron a ver la carrera de autos, se subieron al tanque y no aguantaron, solo los valientes se quedaron arriba porque se sentía muy feo lo que se movía. Entonces, estos parámetros de la frecuencia lo vamos a utilizar, uno, para ver que no sea delicado su comportamiento, porque puede entrar en resonancia y generarse movimientos excesivos, ¿sí? Y complicar la estructura, ¿sí? Y lo otro es la sensación. Es un estado de servicio, que sería cuánto es la frecuencia, para que lo veremos también más adelante en el otro módulo, si no me equivoco, o en este, vamos a hablar sobre eso. Hay un parámetro, se calcula, está en función del periodo, de la frecuencia, y también podemos hacer eso en fracción de la gravedad para poder, ¿sí?, entrar a las tablas, es decir, si es perceptible, no es perceptible, si es incómodo y si es ya intratable, ¿no? Entonces son estados de servicio que se debe verificar. En Santa Cruz existen varios edificios que se mueven en exceso y además el movimiento es demasiado rápido, que es perceptible, ¿no? Y la sensación es incómoda, ¿sí? Es incómoda. No solamente, bueno, por viento, ¿cierto? Por vibraciones también en voladizos podemos hablar, pero ese ya es otro tema. En viento es por las vibraciones por viento, es en el tema de la frecuencia, ¿sí? Es un estado de servicio. Bien, entonces, si seguimos, vamos a ver aquí condiciones generales, el procedimiento analítico. Este es interesante. Fíjense que aquí está el procedimiento. Miren. Clasificación de la estructura. El presente norma clasifica las estructuras de acuerdo a su forma y conjunto y ubicación en el espacio y la permeabilidad de sus paredes. Belleza. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular, hay un procedimiento para cada tipo de estructura. Fíjense que aquí lo detalla en el 431, donde dice el capítulo 7 corresponde a prismáticas. Ahí está. Capítulo 7, construcciones prismáticas de base rectangular. Sería este caso A y caso B. ¿Sí? En el otro dice construcciones prismáticas de base poligonal rectangular y construcciones cilíndricas, capítulo 8. Y ahí está, ¿no? Capítulo 8 y hay un silo. El capítulo 9 son paneles llenos y cubiertas aisladas. El capítulo 9 serían estos que son abiertos. ¿Ven? Estos que están parcialmente abiertos o abiertos, que serían cubiertas aisladas y paneles llenos.
Y el capítulo 10, fíjense acá, construcciones con aperturas y construcciones de reticulado, es el capítulo 10. Ya nos está estableciendo tipos de estructuras y el procedimiento que nosotros tenemos que hacer para calcular sus coeficientes de presión, ¿sí? Sus coeficientes de presión. Y acá tenemos construcciones dispersas que no encuentran en la categoría anteriores, por ejemplo, esferas, pasadizos cerrados en edificios, ya eso es el capítulo 11, pero son cositas especiales. ¿Dónde nosotros nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar aquí, en el capítulo 7. Aquí nos vamos a centrar, que técnicamente viene a ser esto de acá, ¿sí? Eso son estructuras prismáticas. Ese va a ser de base cuadrangular. Ese va a ser nuestro estudio para los edificios. Normalmente se va a dar ese caso. Que pueden tener otras formas cilíndricas y demás, ya corresponden los otros capítulos. Pero en la mayoría de nuestros casos vamos a tener ¿sí? Estructuras prismáticas y se cuadra en el capítulo 7. Ahora, el método analítico, vamos a ver qué tenemos acá. Sencillo, miren. Ya nos da el procedimiento en el capítulo 5, método 1, procedimiento analítico, y aquí tenemos 5.1 generalidades y 5.2, que es el que nos interesa, el procedimiento de diseño. Y este es el que realmente nos interesa. Esto de acá, ¿sí? Esto de acá. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Determinar la velocidad básica del viento. ¿De dónde sale la velocidad del viento? Del mapita que tenemos acá de isolíneas de velocidades del viento. ¿Sí? Eso es. Ahora, también tenemos unas tablas y existen las tablas bien ordenaditas con, ¿sí?, los valores del viento que están dando en la norma. En la 2022 está de mejor manera. Entonces, ¿es sencillo calcular la velocidad básica? Sí, porque está en tablas y también lo puedo sacar del mapa. En el caso que la población que yo esté diseñando no esté en las tablas, yo puedo hacer una pequeña aproximación con las isolíneas del mapa y poder tener ya un aproximado de qué velocidad tenemos. ¿Sí? Si existe una estación climatológica o hay un aeropuerto de entrada, ahí vamos a tener los datos. ¿Sí? Los datos que nosotros tenemos es Virubiru y el Trompillo, ¿cierto? Hay una estación climatológica, pero no, hace tiempo que no me fijo al lado del puente. En el segundo anillo, ahí había una estación, ¿sí? Una estación. No sé si seguirá sobreviviendo eso o no, pero ahí había una, ¿no? Ahí había uno. Normalmente las mediciones que se hacen en los aeropuertos son las más fiables. ¿Por qué? Porque está despejado, están todos los equipos, siempre hay mantenimiento, ¿sí? Y como es un lugar despejado, porque nos pide que se mida a la velocidad a 10 metros de altura y en intervalos de ráfagas de 3 segundos. Entonces, como todo el día se monitorea eso, se tiene mejor establecido ahí. Por eso les digo, si hay un aeropuerto, ese es seguro. En función de esos datos, se ha establecido, y las otras estaciones que tiene el Cenami, se ha establecido ese mapita. ¿Sí? Dato interesante, en España, ¿sí? Mientras más puntos se tenga, más precisión con el tema del pronóstico. Entonces, los que son agricultores deben saber que se paga por tener los datos del clima, pero los de tiempo real, no los que salen en la tele, ¿no? Porque ellos necesitan saber con anticipación si va a llover o no va a llover para poder sembrar y que le llegue cabalingo el agua en el momento que necesita. También para cosechar tienen que saber cuándo va a llover y cuándo no para poder hacer su cosecha. Van midiendo, eso es complicado. Para eso requieren sistemas más precisos y ellos pagan por tener esos datos. Ahora, una cosa es la lectura de satélite y otra cosa es en el lugar. Entonces, en España se puso de moda una temporada de que ustedes compraban su equipito de clima, lo colocaban en su casa, lo enlazaban con internet y era un jueguito, o sea, era un pasatiempo. Pero ¿qué es lo que han hecho? A mayores datos que tengan, más puntos, más preciso es.
Entonces, ¿qué es lo que se hizo? ¿Por qué se puso de moda? Porque era un juego, ¿sí? Ustedes instalaban el equipo, lo enlazaban, pero esos datos se los compraban las empresas que hacen los pronósticos. Mientras más datos de más lugares tengan, más preciso es el modelo. Entonces, todo el mundo empezó a comprar esos jueguitos y empezaron a instalarlos en sus casas. Entonces, hasta ahora mandan la señal y sus modelos del clima son más precisos porque en tiempo real está subiendo la información y se está ajustando cada instante. ¿Sí? En cambio acá nosotros tenemos que depender del Cenami para esos puntos. No lo tenemos todavía así, ese tipo. No tenemos la accesibilidad de comprar ese jueguito y que nos lo llegue por correo, ¿no? Peor ahora, es complicado, ¿no? Todo está restringido. Entonces, más adelante, de seguro, los equipos van a ser más fiables, ¿sí? Más económicos. Antes tener un dron era un lujo, ¿no? Ahora ustedes lo pelean desde 300 pesos, ¿sí? Desde 300 pesos hasta bien de 200 pesos, deben estar en 300, 400 pesos ahorita un dron o 500 pesos, ¿no? Los droncitos para aprender a utilizarlos. Ya los profesionales obviamente son más caros. Es lo mismo, ¿ven? En el clima es caro, más adelante seguro se va a hacer más económico, como esos jueguitos que hacían en España. Bien, entonces, el mapa que nosotros tenemos se ajusta, ¿sí? A los valores que el Cenami ha dado y tenemos ese mapita. Ahora, el factor de direccionalidad lo vamos a determinar de acuerdo a un artículo y hay unas tablas, ¿sí? Sería el siguiente dato que nosotros necesitamos. Estos datos que estamos viendo acá son los que necesitamos para poder calcular esto, que es el QZ, ¿sí? Que es el QZ. Entonces, ese valor es el que nosotros tenemos que calcular. Fíjense que K sub D, que sería este que estamos viendo acá, este de acá lo tenemos aquí. ¿Ven? Listo. ¿Qué más tenemos? Ah, miren, aquí tenemos el viento. Y aquí el viento está elevado al cuadrado. Entonces, el viento sale del mapa, K sub D sale de unas tablas y también hay fórmulas. ¿Sí? Y además nos dice que el artículo para poder determinar K sub D, que es el factor de direccionalidad, es 5.3. El artículo 5.3. Entonces está bien ordenadito, no hay dónde pelarle. En la norma de vientos, al igual que la norma de sismo, no hay falta de datos, todo está ahí, ¿sí? No hay cómo pelarle. Se determina un factor de importancia, ustedes ya conocen el principio del factor de importancia. ¿Qué tipo de estructura va a ser? Entonces seguramente será un factor de mayoración. Entonces este factor de mayoración en la ecuación lo tenemos ahí, ¿sí? Ahí está, en rojo, en amarillo le estoy poniendo flecha gordita para que por lo menos se note. Bien, ¿qué más viene en el paso 3? Era, ¿no? En el paso 2 es la importancia. Belleza. El paso 3, ¿qué sería? Determinar cada dirección de viento una categoría o categorías de exposición. Esas categorías de exposición nos va a permitir calcular los coeficientes de exposición K sub Z y K sub H. El K sub Z, miren, dice ahí K sub Z o K sub H. K sub Z, vamos a hacer el caso, miren acá. Si yo tengo un edificio así, y esta es la base, ¿sí? Esa es la base. Cuando yo esté subiendo en altura, ¿sí? Cuando yo esté subiendo en altura, con las dos manos. Cuando yo esté subiendo así, es K sub Z. ¿Sí? K sub Z. ¿Por qué? Porque va variando en Z. Y cuando nosotros llegamos hasta lo más alto del edificio, es K sub H, que vendría a ser la altura total del edificio. ¿Sí? Entonces, K sub Z viene a ser en función de la altura. Y K sub H directamente es la altura total del edificio o de nuestro proyecto, ¿no? De la estructura que nosotros estamos haciendo. Bien. ¿Qué más? Entonces, ya tenemos acá, ¿sí? Esto de acá.
que dice que lo podemos calcular en 5.5. Entonces, aquí tengo el KZ, que también puede ser KH cuando estemos en la altura total del edificio o de nuestro proyecto, ¿no? Después dice que hay que determinar el factor topográfico K sub ZT, el topográfico, y nos dice que el artículo acá donde está explicado o las tablas es el 5.6. Entonces, aquí ya tengo la otra variable. ¿Sí? Entonces, cada una de ellas tiene una explicación. ¿Sí? Tiene una explicación. Pero después aquí se determina un factor de efecto de ráfaga, ¿sí? Un efecto de ráfaga, G o GF. Para estructuras rígidas se toma 0.8, 0.85. Caso contrario, se puede recurrir al anexo B de esta norma. Entonces, hay rígidas y flexibles, ¿se acuerdan? ¿No? Las flexibles son las que tienen una frecuencia mayor a 1 y las rígidas son las que su frecuencia es menor a 1. Entonces, yo puedo para rígidas directamente utilizar 0.85. Pero en la formulita que estamos viendo, ¿dónde entra? Ustedes van a decir, no, aquí no entra, no hay. Pero sí ya es para poder calcular la presión. ¿Sí? La presión. Entonces, esto ya es parte sí, que le va a seguir para multiplicar este K sub Z. Hay parámetros. ¿Sí? Estos parámetros ya lo vamos a ver más adelante dónde va a aplicar. ¿Sí? ¿Dónde va a aplicar? Y si se fijan, dice acá, se determina la clasificación de cerramiento de acuerdo al artículo 5.7. Con el determinar la clasificación de cerramiento, ya vamos a ir a si es el capítulo 7, si es el capítulo 8, si es el capítulo 9. Se determina el coeficiente de presión interna. Este de acá es el que responsable, este de acá es el responsable, este es el responsable de por qué existen 8 hipótesis de viento. Ustedes van a decir, yo tengo, ¿sí? Fíjense, yo tengo, aquí, ¿sí? Yo tengo viento más X, ¿sí? También tengo viento menos X, ¿sí? Después tengo viento más Y. Y después tengo el viento menos Y. ¿Sí? Ahí están los 4. ¿Sí? Ahí están los 4. Ahora, ¿por qué hay 8? Esas son 4 hipótesis, pero en realidad yo necesito 8 hipótesis. ¿Sí? Se requieren 8. ¿Por qué? Porque ese coeficiente coeficiente de presión interna puede ser positivo o negativo. Entonces, el coeficiente de presión interna tiene valor positivo y valor negativo, por lo tanto, se van a generar 8 hipótesis. ¿Por qué? Porque X positivo va a tener exposición positiva, exposición negativa. ¿Sí? En Y menos Y va a tener positiva y negativa. En más Y va a tener positiva y negativa, y en menos Y también va a tener positiva y negativa. ¿Sí? Y negativa. Si se fijan, recién en el 8, donde están toda la fórmula Q sub Z, se determina la presión dinámica QZ o QH, según corresponda en el artículo 5.8. Hasta ahí, por ejemplo, todo el procedimiento es común. ¿Dónde es lo que varía? Donde varía, ¿cierto? Donde varía, va a ser acá. ¿Ven? Aquí. Se determina el coeficiente de presión externa CP o CGPF o los coeficientes de fuerza CF según corresponda a los artículos del capítulo 7, 8, 9, 10 y 11. Se determina la carga de viento de diseño P o F de acuerdo a los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vieron?
Entonces, desde el paso 1 hasta el paso 8 es común para todos, que eso es lo que vamos a aprender. Y desde el 9 hasta el 10 ya tendremos que ver cuál capítulo aplica. Y el capítulo que vamos a revisar es solo el 7. ¿Sí? Es solamente el capítulo 7. Entonces, del paso 1 al paso 8, sí lo vamos a hacer todo completito. Y en el paso 9, diremos, es prismático, de base rectangular, y nos vamos al 7. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguno? Bien. Finalizamos acá. Esto, un ejemplo en el software, yo lo tengo ya resuelto, y ustedes fácil lo pueden hacer también. Lo interesante es que estoy seguro que ustedes, primera vez que están viendo la norma de viento, muy pocas veces les enseñan en base a normas nacionales, ¿no? O les enseñan sobre bases nacionales, pero no les dicen que es la que está vigente o es una antigua, ¿ya? Que cuando uno sale recién se entera que eso era. He encontrado, por ejemplo, como dato curioso, en unas petroleras se rechazaron unos trabajos, porque en su memoria de cálculo decía de las cargas de viento según la materia de metálica del ingeniero Lessing Hoyos. El ingeniero ha sido docente de los docentes, ¿no? Y sabe muy bien su materia, pero sus apuntes de clases no son válidos para entregar una memoria de cálculo profesional. Peor todavía, en una petrolera. Ya tenemos que decir el artículo de la norma boliviana, si es que corresponde la boliviana, o si la empresa, si en caso la empresa petrolera, nos ha dado el procedimiento de cálculo establecido según normas americanas, que sería en este caso la ASCE. Lo bueno es que la ASCE ¿sí? se ha usado como base para esta norma. Y la última, la 2022, técnicamente ella es la única referencia que se tiene, ¿sí? Como base. En cambio, en esta tenemos como base a la americana y a la CIRSOP, la argentina. Pero la argentina también es en base a la americana, entonces se agarran algunas variaciones, pero no o sea, son poquito a poquito. En la 2022 sí es netamente ASC, ¿ya? Pero en ningún momento van a decir del apunte del seminario, no. Ustedes van a agarrar y van a decir, sí, de la NB 12250003 2022 o 2014. Y si es algo que ya establecido por contrato que deben usar una americana, ASCE. ¿Ven? 07. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ver acá el factor de direccionalidad. Un momento. Ya. Factor de direccionalidad del viento se debe tomar de acuerdo a la tabla 534. Y fíjense, ahí tenemos la tabla 534. Me saco un ojo con esto. ¿No? Ese ahí. Entonces, fíjense ahí, edificios, pero hay que leerlo bien, edificios, sistemas principales resistentes a fuerzas del viento, 0,85. Componentes y revestimientos, 0,85. Cubiertas abovedadas, 0,85. Chimeneas, tanques y estructuras similares cuadradas, 0,90. Hexagonales, 0,95. Redondas, 0,95. Carteles llenos, eso nos va a tocar siempre, 0,85. Carteles abiertos y estructuras reticulares, 0,85. Torres reticulares, triangulares, cuadradas, 0,85. Y torres, toda otra estructura de sección transversal, 0,95. ¿Ven? Y además dice el factor de direccionalidad que a su vez se ha calibrado con las combinaciones de cargas específicas en la norma 5002, que serían las de carga gravitatorias, y donde están las combinaciones de carga que tenemos que hacer. ¿Sí? Estas son cargas gravitatorias. Y las 5003 son las cargas de viento. Entonces, el factor de direccionalidad, yo tendré que ver qué corresponde y ya puedo determinar, ¿sí?, entre todas estas cuál es la que va. No está difícil, ¿cierto? Para lo normal que nosotros vamos a tener son edificios 0,85, 0,85, ¿no? O si es vivienda, 0,85, 0,85. Ahora, el factor de importancia.
El factor de importancia tiene, bueno, son dos láminas, pero fíjense, es lo mismo que el caso del sismo. Está en función de para qué se va a usar. Edificios y otras estructuras que presenten bajo riesgo para la vida es 1, son los menos importantes. Todos los edificios y las estructuras, excepto aquellos que están listados en 1, 3 y 4. El 2. Normalmente nosotros vamos a estar acá en 2. ¿Sí? Ese va a ser nuestro edificio, en 2. ¿Pero qué es el 3? El 3 dice edificios y estructuras que presentan un peligro sustancial para la vida humana en caso de falla, incluyendo, pero no limitado a, edificios y estructuras donde se reúnen más de 300 personas. Eso sería salas de cine, escuelas, universidades, ¿no? Guarderías, dice acá, ¿ven? Capacidad mayor a 150 personas, edificios, estructuras, instalaciones para cuidado diurno, capacidad a 150, edificios y otras estructuras con capacidad mayor a 500 personas, universidades, educación de adultos, instalaciones de cirugía y tratamientos de emergencia, que serían, ¿ven? Instalaciones para el cuidado de la salud con una capacidad de 50 personas o pacientes residentes, pero no instalaciones, pero sin instalaciones, sería un hospital de primer nivel, ¿no? Si tienen cirugía o tratamientos de emergencias. Instalaciones para cárceles y detenciones sería el tipo 3. ¿Sí? El tipo 3. Entonces, aquí están detalladitos cuál es la importancia de nuestro proyecto y nosotros tenemos que ver a cuál de su casa. Normalmente, recuerden, va a ser tipo 2. Y acá tenemos las de tipo 4. Las de tipo 4, ustedes dirán, ¿es prioridad nacional? Sí, ahí están hospitales, cuarteles de bomberos, refugios diseñados contra incendios, huracanes y otras emergencias, centros de comunicación, instalaciones necesarias para respuesta de emergencias, estaciones generadoras, estaciones auxiliares, torres de control de aviación, instalaciones de almacenamientos de agua, edificios y otras estructuras en funciones críticas de defensa nacional, alcaldías, gobernaciones, ¿sí? Todo eso va a ser el tipo 4. Es parecido a la norma de sismo, ¿cierto? ¿Y qué implica eso? Dijimos que el coeficiente de importancia siempre va a ser un coeficiente de mayoración. Pero el 1 no es, ingeniero, es uno de reducción. Sí, porque sería para establos, esas cuestiones, ¿sí? Establos, almacenes, para eso es el tipo 1. El tipo 2, que sería lo que habitualmente vamos a hacer, que son edificios, ahí podemos ver que el factor de importancia es 1. Cuando sea con salas de cine, escuelas, universidades, donde mucha gente se va a reunir, es el 3, que su coeficiente es 1.15. ¿Ven? Y cuando sea de tipo 4, también es 1.15. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace entonces el factor de importancia? En los más importantes, en 3 y en 4, mayor. En el que nosotros normalmente vamos a tener edificios, es 1. Y cuando sea un establo o algo que no sea importante, va a disminuir un poco, con 0.87. Entonces, ¿es fácil? Sí, está fácil. ¿Sí? Está fácil. Técnicamente, la de sismo estaba más complicada, ¿cierto? Bien, categorías de exposición. Las categorías de exposición, ¿para qué necesitamos calcularlo? Es para poder determinar el KZ o el KH. Recuerdan que KZ es cuando va en función de la altura y KH es cuando ya es la parte final. Entonces, en categoría de exposición tenemos que ver si es A, B, C o D. ¿Sí? A, B, C o D. Entonces, en A dice centros de grandes ciudades con al menos 50% de los edificios de alturas mayores a 20 metros. Entonces diríamos segundo anillo, tercer anillo, algunos sectores del tercer anillo, o la mayoría del tercer anillo, en el cuarto anillo hay que ver, ¿no? 50% de los edificios deben ser mayor a 20 metros. En exposición B dice áreas urbanas o suburbanas, áreas rocosas, terrenos con numerosas obstrucciones próximas entre sí. El tamaño de viviendas unifamiliares o mayores, el uso de categoría de exposición está limitado a aquellas áreas para las cuales el terreno de representativo de B prevalece en la dirección de Barlovento en una distancia de al menos 500 metros o 10 veces la altura del edificio. Hay condiciones, ¿ven? Y aquí también dice, ¿no? A 800 metros para poder definir. Si es categoría A, serían grandes centros urbanos.
Categoría B serían áreas urbanas o suburbanas. Categoría C, terrenos abiertos con construcciones dispersas con alturas generalmente menores a 10 metros. Eso en C sería normalmente en los tanques, ¿no? Que hacemos en las poblaciones. Son estructuras menores a 10 metros, lo que normalmente tenemos en las poblaciones. Entonces, podría ser una categoría C. Dice, categoría incluye campo abierto, plano y terrenos agrícolas. Y en categoría D, áreas costeras, planas, sin obstrucciones, expuestas al viento, soplado desde aguas abiertas a distancias de al menos 1.600 metros. Puede ser laguna, ¿cierto? Estas exposiciones se deben aplicar solamente a aquellos edificios y otras estructuras expuestas al viento, soplando desde el agua. La exposición D se extiende tierra adentro desde la costa a una distancia de 500 metros o 10 veces la altura del edificio o estructura a la cual sea mayor. Esta parte es interesante porque cuando los que ya han ido a los países vecinos que tienen mar, se siente el frío, ¿no? Se siente el friecito como entra el viento y se siente también el aire con ese tema del mar, ¿no? Pero cuando uno empieza a entrar ya a esas ciudades un poco más adentro, ya no hay ese efecto, ya se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un alcance. Y aquí estamos viendo que también nos da en exposición de un alcance. ¿Ven? Nos da un alcance. Categoría de exposición para sistemas principales resistentes a fuerzas del viento. Escuchen bien, dice categoría de sistemas principales. Edificios y otras estructuras. Para cada dirección del viento se considera la carga de viento para el diseño de sistemas principales. ¿Ven? Nos dice qué debemos hacer. Y ahora, acá en edificios de baja altura, directamente se calcula la presión dinámica a Q sub H. Les dije que los edificios de baja altura, que son los de menos de 20 metros, ¿sí? O la altura del edificio es menor que el lado más corto, ¿no? Pero no debe superar los 20 metros, se puede calcular directamente un solo valor y esa presión va a ser constante. ¿Y dónde tenemos que calcular? Obviamente a la altura más alta, que sería QH. QH, o sea, máximo hasta 20 metros. Si yo tuviera una estructura de 12, es hasta los 12 metros. No puede pasar, ¿sí? No puede pasar los 20 metros. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo 15 metros de alto y mi terreno o el galpón que estoy haciendo tiene 12? Directamente ya no es una estructura de baja altura. ¿Por qué? Porque la regla es, la altura no debe ser mayor que la base del terreno o la base de la estructura, para que se entienda. Y acá nosotros tenemos los famosos KZ o K sub H. Fíjense que viene establecido de 0 a 5 metros, de 6, 7,5, 10, 2,5, ¿sí? Hasta aproximadamente los 11, hasta los 30 metros. En el primer caso, A, B, C y D está en función de la exposición, ¿cierto? Si son centros de ciudades, zonas costeras, ¿no? Estos serían zonas urbanas, centros dispersos, construcciones dispersas, y estos serían zonas costeras, A, B, C y D. Tenemos caso 1, caso 2, caso 1, caso 2, y aquí tenemos caso 1 y 2, caso 1 y 2. Ahora, y ahorita vamos a ver qué es caso 1 y 2, ¿no? Pero si se fijan, ya sabemos que es A, B, C y D. Si se fijan, en el caso 1, se van a dar cuenta que hasta los 30 metros el valor es estable. A partir de los 30 metros hay, ¿sí?, unas variaciones grandes, que eso es lo que se establece con las mediciones que se tienen del viento, ¿sí? A partir de esa altura, ¿sí?, de los 30 metros, ya es turbulento, ¿sí? Ya es turbulento. Entonces, vamos a darnos cuenta que K sub Z, que sería coeficiente de exposición, miren cómo varía y llega en el primer caso estable hasta los 30 metros y de ahí para arriba ya empieza a variar. En los demás casos, sí, tiene alguna aproximación, pero salta de golpe, ¿no? Miren, va a saltar de golpe a partir de los 30 metros. Ahora, ¿qué es caso 1 y 2? Porque A, B, C y D ya sé que es la exposición y eso está en función de la clasificación que tengamos del lugar donde vamos a hacer, es decir, el tipo de terreno y las obstrucciones que tengamos. Ahora, si nos fijamos, K sub Z
puedo determinarlo, ¿sí? Puedo determinarlo con una ecuación. Si quiero utilizar la tabla, utilizo la tabla. Si quiero utilizar la ecuación, vamos a utilizar la ecuación. Ahora, esta ecuación, el programa, el CIPE, si tiene tabla, solo tabla, utiliza la tabla. Si tiene una ecuación, el software va a utilizar la ecuación para tener mayor precisión y no depender de una tabla, ¿sí? Ahora, si se fijan, dice, no se debe tomar Z menor que 30 metros para el caso 1. ¿Ven? Porque el caso 1 es estable hasta los 30 metros. En exposición A, ¿ven? Ni menos que 10 metros para el caso 1 en exposición B. Ahí nos está dando las excepciones. Y aquí está qué es caso A, caso 1 y qué es caso 2. El caso 1 dice todos los componentes y revestimientos. B, sistemas principales resistentes a fuerzas de viento en edificios de baja altura diseñados usando la figura 4, menores a 20 metros. Eso sería el caso 1. Y el caso 2, que es el que nosotros tenemos por acá, a todos los sistemas principales resistentes al viento con excepción de aquellos edificios de baja altura diseñados usando en 4. Y todos los sistemas principales resistentes a la fuerza del viento en otras estructuras. En pocas palabras, ¿qué es caso 1? Edificios bajos. ¿Y qué es caso 2? El que no clasifique en bajo directamente es caso 2. ¿Sí? En caso 2. Entonces, caso 2 serían los edificios que normalmente nosotros vamos a tener. El caso 1, si los galpones no pasan de 20 metros o las casas no pasan de 20 metros, sería caso 1. Ahora, para poder utilizar la ecuación y no la tabla, porque recuerden, hay una tabla para poder determinar estos valores. Pero si yo quiero utilizar la ecuación, necesito tener Z sub G, alfa. ¿Sí? Entonces, Z sub G, yo lo tengo aquí. Este Z sub G, este de acá, yo lo tengo acá, miren. Ahí está. Y si yo quiero alfa, que aquí entra alfa, aquí lo tengo alfa. Y tengo para categoría A, B, C y D. ¿Ven? Porque tengo una tabla y también tengo la ecuación. Y ustedes me van a decir, pero ingeniero, ¿y esos otros que están acá? Estos de acá. ¿Para qué son esos? Bueno, esto es una tabla general, ¿no? Que dice constantes de exposición de terreno, que lo vamos a utilizar para establecer otros parámetros, por ejemplo, el G. ¿Sí? El parámetro G, que sería ¿no? Que es 0,85 fijo, dice para estructuras rígidas, podemos utilizar todas estas ecuaciones para poder determinar cuánto con precisión. ¿Sí? ¿Cuánto es con precisión? Factor topográfico, ya estamos, ¿sí? Ya estamos cerca. El factor topográfico, van a darse cuenta que ustedes van a decir, miércoles, qué triste este asunto, porque el KZ, que era el KZT, que ese era el del último que me faltaba, ¿sí? A este se le ocurre tener K1 y K2, K3, 3 factores más. ¿Sí? Y fíjense que tenemos K1, K2, K3 en función de la tabla 562, factor topográfico KZT. Y tenemos diferentes situaciones. Loma bidimensional, escarpa bidimensional, colina tridimensional. ¿Ven? Y aquí tenemos el valor de K1, K2 y K3. Ahora, para cada, el valor K1 funciona entre H, ¿sí? Que sería la altura esta de acá, esta de H, y LH. Y aquí tenemos nosotros que es LH. ¿Ven? Ahí está LH. Y aquí está H. Tenemos que ver simplemente en el diagrama cuáles son las variables.
¿Sí? ¿Cuáles son las variables? El otro está en función de X, LH. Y después tenemos el otro Z, LH. Entonces Z sabemos que viene a ser la altura, lo que va a ir variando. Entonces los parámetros que nosotros conocemos, todos son datos. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo en la gráfica podemos establecerlo y tenemos los datos. Engorroso, ¿cierto? Pero no hay dónde pelarle, porque ahí también tenemos el otro, ¿ven? Aquí tenemos, fíjense, que dice multiplicador topográfico para exposición C, ¿sí? Para exposición C. Entonces vamos a buscar cuál corresponde, ¿sí? Para cada una de las exposiciones. ¿Listo? Entonces con eso ya tenemos establecido cuánto vale H, cuánto vale K sub Z, que es el coeficiente topográfico. Ahora, en fin, ¿qué es lo que nosotros hemos logrado ver hasta este punto? Cómo yo calculo el QZ. El QZ. ¿Por qué? Porque hemos visto que era este de acá, era el factor de importancia. Este otro, la velocidad básica que sacamos del plano. Este era el de direccionalidad. Este era de exposición y este era el de topografía. Y al final, ustedes van a ver que aquí está detalladito cada uno de ellos, sino que yo me lo sé de memoria. ¿Sí? Yo me lo sé de memoria. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bien, hasta aquí vamos a llegar. ¿Qué es lo que viene mañana? Porque mañana va a ser lo ultimito que vamos a pasar del módulo 4 para que definamos cuando presentan. Ya el sábado va a ser poco probable que les exija. Lo vamos a dejar para la siguiente semana su proyecto. Ustedes sigan trabajando. La mayoría tiene problemas, no en el tema del diseño sismo resistente, es en el planteamiento y en el manejo del software, ¿no? Entonces yo tengo que tener base teórica, tengo que tener base práctica en el software y también base práctica en el tema ya de poder ver cómo en la realidad se hace, ¿no? Cómo ubico las columnas. Alguien ya se estaba peleando. El arquitecto utilizó en este plano, está 10 centímetros, ingeniero. Lo hacen así. Yo tengo un edificio de 8 pisos que han puesto 10 centímetros también de espesor de paredes, ¿no? Y es una arquitecta. O sea, no puede ser pues 10 centímetros. Pero lo hacen así y uno reniega, ¿por qué? Porque no alinean bien las columnas. Y yo tengo ese problema en un edificio real. Ese es un edificio real, pero esos 10 centímetros lo plantearon para un edificio eran 20 y pico edificios, casi 30 edificios de esos que yo les he pasado, eran edificios de 5, 7, 9 pisos y todos eran de hormigón y hacían una forma, una geometría especial, tenían la posición, era especial para que hagan una forma de ola, la ubicación de los, era un condominio que se llama vivienda social. No se hizo ese proyecto porque tuvieron un conflicto con el terreno, ¿no? Pero su planteamiento era hacerlo todo de hormigón. Lo utilizamos ese proyecto como base para el sistema de diseño sismo resistente porque es simétrico. Así a ustedes no les va a costar mucho problema el planteamiento. Pese a eso, ustedes se dan cuenta que les falta. Y eso es lo que uno tiene que autoevaluarse y decir, me falta y tengo que seguir preparándome. Tienen cancha todavía porque después afuera llegan los trabajos y uno no está preparado. Puede asumirlos y hacerlos mal, o puede asumirlos y hacerlo con toda la ley y ganarse un pavo. Y así en lo mejor es que lo conozcan por un buen trabajo, no por decir, le echó pele. Ese ya no le va a hablar. Si hacen un buen trabajo, les va a volver a hablar e inclusive va a dar. ¿Sí? Bien, entonces en este caso de las normas de viento, vamos a llegar hasta acá. Mañana lo vamos a terminar de ver. ¿Qué vamos a ver mañana? Ahí está.
Lo que nosotros hemos calculado es este. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Bueno, este también ya está definido, miren. Este de acá, ya sabemos cuánto es el valor, este y este. Este otro, que lo voy a poner así, es un valor fácil de obtener. ¿Sí? Es un valor fácil de obtener. Ahí ya lo están viendo ustedes. ¿Ven? Ahí está. Es el jueguito, ¿ven? ¿Sí? Miren. Recuerden, ya no va a ser el sábado. Para la próxima semana lo vamos a ver su proyecto. Ustedes sigan avanzando. ¿Sí? Trabajen el fin de semana en su proyecto, que la otra semana ya va a ser o lunes. Mañana vemos si es lunes o es miércoles. ¿Sí? Para que ustedes defiendan. Pero yo voy a estar desde la tarde revisando los proyectos. Del día que nos toque revisarlo. No necesariamente tiene que ser, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en la 2025. Lo que le estamos pidiendo es que tenga la norma de sismo, porque es la que hace todas las verificaciones, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, si a ustedes no les ha llegado la licencia, les he dicho que instalen la versión de prueba de 10 días, que es más que suficiente que ustedes tengan eso. El sábado 14, no, entre semana va a ser, para que nadie tenga pretextos, ¿no? Desde la tarde hasta la noche voy a estar revisando. ¿Sí? Va a ser o lunes o miércoles, ¿sí? Porque yo tengo que igual, yo soy alumno los martes, jueves y viernes, entonces en la noche yo no puedo, ¿no? Entonces, para que todo el que trabaja en la noche, lunes o miércoles vamos a quedar, ¿sí? El miércoles desde la tarde hasta en la noche, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver mañana ya es cómo definimos estos parámetros que vienen. Cortito es lo que queda, poquito, ¿sí? Y vamos a hablar el tema del... ¿Qué libro recomienda? Hay muy pocos libros que tratan de eso porque en realidad el planteamiento de estructuras, ¿sí? El planteamiento de estructuras nosotros lo hacemos pensando en que si la flexión se va a dar o va a ser grande o chica con la luz que voy a colocarlo, me va a dar por deformación, el tipo de apoyo que voy a dar me dará un cortante muy grande, si la viga no tiene apoyo me va a dar torsión, todo eso entra, es decir, que para un planteamiento de estructura, como es muy, muy variable el modelo de los arquitectos, el planteamiento, uno tiene que tener la base de comportamiento de los elementos y con eso uno va ubicando. De que hay libros que hablan cómo el planteamiento sí, pero no van a encontrar uno que les diga aquí se pone una columna, aquí se pone la otra, no. Eso es con práctica. Pero la base que viene detrás de eso para poder definir dónde va son todos los criterios de controles que nosotros aprendemos a hacer en CIP1, por ejemplo. ¿No? Donde vamos colocando yo coloco esta columna acá con esta viga, la viga está muy larga o está muy corta o está bien, ¿no? Si el alineamiento de las viguetas no están bien, me va a dar torsión y eso no existe. Si este sector de acá va a balancear demasiado, todo eso se ve. ¿Ven? ¿Qué versión de sismo tiene esa? La 2017 no va a darles. ¿Sí? La versión 2017 no tiene. La versión 2024.d es la que tiene sismo 2023. O sea, la 2024.d tiene la NB en la norma de diseño sismostente 2023. Tiene que ser una versión 2024. No les va a dar 2018, 2017, 2022, no. Tiene que ser eso. Para hacerlo más fácil, instalen la versión de prueba en caso que no les haya llegado la licencia porque su correo estaba mal escrito o tenían alguna licencia asignada todavía, ¿no? Y ustedes lo perdieron o no se acuerdan. Entonces, eso lo vamos a solucionar la próxima semana recién, porque ahorita todos los encargados están con el lanzamiento de la 2026.A, que va a ser este lunes. ¿Sí? Es por esa razón. Entonces, lo dejaremos hasta acá. Vayan avanzando con su proyecto. Mañana ya definimos bien en qué horarios, dónde va a ser el tema de su defensa.
¿Consultas? Ninguna, ¿cierto? Mañana les respondo a cualquier otra consulta que tengan, o si no, por el grupo de WhatsApp, o la mayoría me escriben privado, ¿sí? ¿No? Me van consultando y yo les voy respondiendo. Lo dejamos hasta acá entonces, nos vemos mañana para la última clase de este módulo. Buenas noches.